En esta mañana continuamos con el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 3, verso 14, verso 13 y 14. Gálatas capítulo 3, verso 13 y 14. El reloj. Aquí que vamos a seguir con la enseñanza de Pablo. Si usted hasta ahora se ha dado cuenta de las predicaciones de Gálatas, Pablo está atacando las falsas enseñanzas de los judaizantes, en donde ellos decían que la circuncisión y la ceremonia eran necesarias para realmente ser un creyente, para realmente ser parte del pueblo de Dios. Y hasta donde hemos visto hasta ahora, Pablo ha destruido esa enseñanza, inclusive utilizó al padre de la fe, que es Abraham, dando a entender que no por etnicidad, no por rituales, una persona es parte del pueblo de Dios, sino solamente por medio de la fe en el Señor Jesucristo somos descendientes de Abraham y somos parte del pueblo de Dios. Y en esta mañana vamos a ver el trabajo de Cristo. Pablo ahora está tratando de explicarle a estos judaizantes que Cristo, por su sacrificio, nos libró de la condena de la ley, pero que también nos dio el Espíritu Santo. Y algo que yo quiero que podamos comprender es que Dios no es como nosotros. Dios no es como nosotros. Quizás usted, es cierto error que nosotros cometemos como seres caídos, es a veces poner atributos a Dios que son es parte de nuestra caída como hombre. A veces, por ejemplo, lo que voy a hablar hoy es que a veces en el perdón, cuando pedimos perdón o cuando perdonamos, muchas veces creemos que Dios es como nosotros y Él no perdona completamente. A veces quizás su hijo, su esposo le piden perdón y en su ser está, sí te perdono, pero en tu interior está algo de que no ha sido completamente perdonado, algo que usted realmente no ha podido perdonar completamente. Y de igual manera, a veces pedimos perdón y creemos que la persona que nos perdona no nos perdona completamente. No nos perdona completamente. Y esos son errores que nosotros hacemos en ponerle características de seres caídos como nosotros a Dios. Y tenemos que entender que a la luz de las Escrituras, cuando Dios perdona a un pecador, Él los perdona completamente. Cuando Dios perdona a un pecador, Él inclusive olvida sus pecados, olvida sus faltas. Él nos limpia, nos perdona. ¿Y cómo sabemos esto? Porque Él mismo envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para perdonar a su pueblo. Y es Cristo el que hace posible que nuestros pecados no solamente sean perdonados, sino que también sean echados a lo más profundo del mar. En esta mañana vamos a ver en estos pasajes que Cristo nos redimió de la maldición del pecado y nos regala el Espíritu para glorificarlo a Él. Así que nos ponemos de pie y buscamos Gálatas capítulo 3, versos del 13 al 14. Y dice la palabra de Dios de esta manera: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Pueden tomar asiento. Y este sermón lo he dividido en dos puntos. El primer punto, que es el verso 13, en Cristo somos redimidos de la maldición. El primer punto, que es el verso 13, en Cristo somos redimidos de la maldición. Y déjenme repasar nuevamente lo que vamos a ver en esta mañana. En esta mañana vamos a ver por estos versos que Cristo nos redimió de la maldición del pecado y nos regaló el Espíritu Santo para glorificarle
a Él. Y el primer punto, vuelvo y repito, en Cristo somos redimidos de la maldición. Ese es el verso 13. Y el segundo punto, en Cristo recibimos la promesa del pacto. En Cristo recibimos la promesa del pacto. Este es el verso 14. Así que vamos al primer punto. En Cristo somos redimidos de la maldición de la ley. Ahora, fíjense lo que Pablo dice. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Y cuál es la maldición? ¿Cuál es la maldición de la ley? Hermanos, nosotros conocemos y entendemos claramente la caída del hombre. Nosotros conocemos que luego de que Adán y Eva pecaron en el principio, todos nosotros tenemos la herencia del pecado. Nosotros no nacemos en una posición buena con Dios, al contrario, nosotros nacemos en una posición de enemistad con Dios, en una posición de hostilidad con Dios. Nuestras vidas están inclinadas a lo que es contrario a la voluntad de Dios. Nosotros bajo la ley estamos malditos por la ley. ¿Por qué? Porque por esa condición nosotros no podemos, es imposible cumplir la ley de Dios perfectamente. Y habíamos hablado hace domingos atrás, le había dado ciertos puntos en cómo era imposible para un ser humano obedecer a Dios perfectamente. Primero porque tenemos que obedecer a Dios en toda la ley. Toda la ley, para usted estar bien delante de Dios, vamos a poner, para usted ser justificado por sus propias fuerzas, si existiera tal cosa, entonces usted tenía que seguir los mandatos de Dios perfectamente, cada uno de ellos. Y en el momento que usted fuera desobediente en un solo pecado, en un solo mandato, en un solo aspecto de la ley, usted se convertía ¿en qué? En pecador. Segundo, no era que usted era requisito que usted siguiera los mandatos de Dios por 10, 20, 30 años, 50 años. No, es que usted tenía que seguir la ley de Dios todo el tiempo hasta que Dios viniera por su pueblo. O sea que eso es imposible de que un ser humano pueda seguir la ley de Dios perfectamente todos los días de su vida, cada segundo, cada momento. Es imposible. Así que como resultado tenemos una maldición. Tenemos la maldición de Dios sobre nosotros porque somos desobedientes a la ley de Dios y como consecuencia la ira de Dios, la maldición de Dios está sobre nosotros. ¿Cuál es la maldición de Dios? El enojo, el castigo de Dios está sobre todo aquel que rechaza a su Hijo como Salvador. Esa es la maldición. Así que cuando usted ve que cuando éramos no creyentes, cuando Cristo no estaba en nuestras vidas, lo que estaba sobre nuestros hombros era la maldición de Dios. Porque habíamos nacido en miseria y en pecado. Y el enojo de Dios estaba sobre nosotros. Pero fíjense lo que Pablo dice. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, no poder seguir la ley nos condena, la ley nos señala como pecadores. Por la ley estamos muertos delante de Dios, pero fíjense como Pablo dice, hechos por nosotros maldición. Entonces, Cristo vino a redimirnos de nuestros pecados. Cristo vino a liberarnos de la maldición que estaba sobre nosotros a consecuencia de nuestros pecados. ¿Y cómo Cristo nos redimió? ¿Cómo Cristo nos sacó de la maldición? Y esto es importante. Cristo pagó un alto precio para librarnos de la maldición. Cristo pagó un alto precio para liberarnos de la maldición. ¿Y qué fue lo que Cristo pagó? Cristo dio su vida por todo aquel que pone la fe en Él. Y no solamente dio su vida, Cristo vivió por todo aquel que pone la fe en Él. Y Cristo en la cruz del Calvario, Él cargó la maldición, el pecado de todo aquello que ponen la fe en Él. Algunos dicen que Cristo le pagó a Satanás para librar a algunos de la maldición. No, Cristo no pagó la deuda a Satanás. Dios mismo, como había dicho domingo antes, Dios mismo envió a Dios mismo para que Dios mismo le pagara la deuda a Dios por nosotros. ¿Qué quiero decir con esto?
que Dios Padre envió a Dios Hijo para que Dios Hijo en la cruz del Calvario le pagara a Dios Padre la deuda que nosotros tenemos. Hermanos, ¿cuál es la deuda por ser pecadores? ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte, el enojo de Dios, la ira de Dios, la maldición. Y Cristo vino a pagar nuestra deuda en nuestro lugar. Así que Cristo, ¿cómo Cristo entonces pagó nuestra redención? Él cargó nuestros pecados, Él cargó nuestra maldición allí en la cruz del Calvario. Y fíjense que ustedes también han escuchado que durante la vida del Señor Jesucristo, Él nunca cometió ningún pecado. Cristo fue perfecto. Cristo ni en pensamiento, ni en hechos, ni en palabras pecó. Cristo fue a la cruz del Calvario limpio, sin manchas. El que no conoció pecado, el que no cometió pecado, el que siguió los mandatos de Dios perfectamente, murió en la cruz del Calvario como un pecador. Como un pecador. Fíjense lo que dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Así que Cristo no solamente cargó nuestra maldición en la cruz, sino que Él también se hizo maldito. Cristo tomó la maldición de todo su pueblo, de todos aquellos que pondrían la fe en Él, de todos aquellos que son escogidos. Él cogió esta maldición y lo tomó sobre su alma y sobre su cuenta. Dios lo depositó, lo imputó, lo puso en su cuenta. Para que allí Él, en nuestra sustitución, para que allí en nuestra representación, Él pagara lo que nosotros teníamos que pagar. Él sufriera lo que nosotros teníamos que sufrir. Y fíjense, dice que Cristo se hizo maldición en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque ya de antemano esto era una maldición. Fíjense el verso 13. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Maldito todo el que es colgado de un madero. Pablo está citando Deuteronomio 21:23. Donde Dios maldice, Dios ponía a sus enemigos colgados en un madero. Habían ciertos enemigos de Dios y había cierta manera en la que Dios manifestaba su ira. Dios ponía a sus enemigos en un madero, los cargaba en un madero y los llamaba ¿qué? Malditos. Entonces tengan esto en su mente. En el Antiguo Testamento Dios ponía a sus enemigos sobre un madero. Y en el Nuevo Testamento vemos que Dios puso ¿a quién? A Cristo en un madero. A su Hijo amado, a su único Hijo, a su Hijo natural. Él lo puso en un madero. ¿Por qué? Para que se demostrara que Cristo era el más maldito, el más pecador, el más separado de Dios en esos momentos en la cruz del Calvario. Pero no porque Él había cometido pecado, sino Él fue y experimentó esa ira de Dios, esa separación, esa maldición por ti. Por ti. Hermano, póngase a pensar. Él cargó tus mentiras. Él cargó tu infidelidad, tus malos pensamientos. Él cargó tu odio. Él cargó todas las veces que has sido ladrón y has dicho mentira. Hermano, todos tus pecados, todos los pecados de lo que usted sufre y sufría, Cristo los cargó en la cruz del Calvario. Y es por eso que se hace maldito. Cristo, no conociendo pecado, se hizo el mayor pecador de toda la historia, sin haber conocido el pecado. Cristo fue mentiroso, fue maldito, fue infiel, no porque lo haya cometido, sino porque Él cargó tus pecados en la cruz del Calvario. Todas tus inseguridades, todas las veces que has pensado,
pensamientos en contra de la voluntad de Dios, Él los cargó en la cruz del Calvario. Martín Lutero decía en cuanto a esto que ya Cristo en la cruz no era el hijo de la Virgen María, era un pecador. Y este pecador, hermano, este pecador cargó los pecados de Pablo. Que Pablo persiguió a la iglesia, llevó a muchos hermanos a la muerte y Cristo cargó los pecados de Pablo. Cristo cargó la negación 3 veces de Pedro en la cruz del Calvario. Y Cristo cargó esos pecados que nadie conoce en su corazón. Él cargó tus pecados allí en la cruz. Hermano, no hay salvación en ningún otro. No hay nadie sobre la faz de la tierra, no hay ninguna religión que te diga: yo morí por ti, yo pagué tu deuda por ti. No hay nada de lo cual usted pueda añadir, no hay nada de lo que usted pueda hacer, porque tú eres incapaz, tú eres maldito por la ley, eres incapaz de agradar a Dios por tus propios trabajos. Y Dios te dice: mi hijo amado lo hizo por ti. Mi hijo amado está dispuesto a recibirte en estos momentos para que también tus pecados sean perdonados. Si usted no ha conocido o no conoce a Cristo como Rey y Salvador, hasta este momento, hasta este punto de este mensaje, usted ha entendido que usted es maldito. Usted ha entendido que tus pecados te han alejado de Dios. Ha entendido que la paga de tu pecado es muerte. Que el enojo de Dios está sobre ti. En estos momentos espero yo haber explicado esto claro. Así que usted conoce que la maldición de Dios está sobre usted. Y también mencioné que Cristo es la única esperanza. Si usted sabe que usted es pecador y que la ira de Dios y que la maldición de la ley está sobre usted, ¿qué le impide de venir a Cristo Jesús? ¿Qué le impide venir en fe al único Salvador? Usted sabe que es pecador y usted sabe que Cristo es el único Salvador. ¿Qué lo aguanta a usted de venir a los brazos de Cristo? Así Cristo no solamente nos redimió de la maldición, sino que Pablo dice que en Cristo recibimos la promesa del pacto. Fíjense que el verso 14 dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiesen la promesa del Espíritu. Y aquí vemos que Pablo habla de 2 bendiciones de Abraham. Pablo en los versos anteriores nos da a entender que por fe somos linaje de Abraham. Por fe somos parte del pueblo de Dios. Y aquí Pablo nos menciona las dos bendiciones de la promesa de Abraham. Primero, que tenemos remisión de pecado. Y segundo, que tenemos el regalo del Espíritu Santo. Primero, en Cristo tenemos la remisión de pecado. Jesús no solo nos perdona de pecado, sino que también nos justifica. Fíjense como dice el 14, porque en Cristo Jesús solamente, Pablo dice, en Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcance a los gentiles. Y habíamos dicho anteriormente que de la misma manera que Dios salvó a Abraham, es la misma manera que nos salva a nosotros hoy día. Abraham creyó a Dios y le fue contado ¿por qué? Por justicia. Nosotros hoy día, en el siglo XXI, el 2021, nosotros entendemos, 2023, conocemos que la única manera en la cual somos salvos y justificados es por la fe en Cristo Jesús. Así que, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo nos está diciendo que de igual manera que Abraham fue justificado, de igual manera que Abraham recibió la justicia de Dios, que cuando Dios veía a Abraham no lo veía como pecador, sino como uno que había cumplido la ley de Dios perfectamente, no porque lo haya cumplido, sino porque él fue cubierto por la justicia de Dios. De igual manera que Abraham fue cubierto por la justicia de Dios, es todo aquel que pone la fe en el Señor. Somos cubiertos del amor, de la justicia de nuestro Señor Jesucristo.
Y cuando somos cubiertos de la justicia del Señor Jesucristo, hay algo que se llama remisión de pecado. Dios hace remisión de pecado, elimina los pecados de nuestra cuenta. ¿Por qué elimina los pecados de nuestra cuenta? ¿Acaso Dios se olvidó de los pecados? Quizás a Dios le dio de momento una amnesia, dijo, ya no me acuerdo de los pecados. No, porque su Hijo amado cargó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Porque Él sacó de nuestra cuenta nuestra iniquidad, nuestros pecados y lo puso sobre su Hijo amado, el Señor Jesucristo, lo puso en su cuenta. Y de ahora en adelante Dios hace remisión de pecado para todo aquel que esté en Cristo Jesús. Olvida sus pecados. Y esta promesa está en el Antiguo Testamento. Salmo 103:12 dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Miqueas 7:19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Hermanos, Dios no es como nosotros. Y aquí aprendemos algo de Dios. Dios cuando perdona, perdona. Porque por amor al sacrificio de su Hijo amado y por Él haber cargado el enojo por nosotros, Él olvida nuestros pecados. No es como cuando usted perdona a su esposo o esposa y todavía tiene ese resentimiento o ese recuerdo del pecado. No es como cuando usted recuerda los pecados de su hijo y sí los perdona de labios, pero en su corazón quizá el perdón no ha llegado completamente. Todo aquel que Dios llama, Dios lo perdona, no parcialmente, sino completamente. Hermano, Dios nos perdona completamente. No recuerda, y yo no quiero tampoco que recuerde mis pecados pasados. Pero aquí también hay un llamado para aquellos que no conocen a Cristo. Tus pecados están presentes delante de Dios. Tus pecados están latentes delante de Dios y Él sabe que tú vives de espaldas a Él. Y por vivir de espaldas a Él está lo que es la maldición, lo que Él ha explicado antes. Pero la hermosura del Evangelio es y esta es la hermosura de las buenas nuevas. Te explicamos la maldición, te explicamos tu condición de pecado y te explicamos el resultado de tu pecado, que es perdición. Pero también te damos, como la Biblia da, le ofrecemos a Cristo Jesús como el único cordero que quita el pecado del mundo. El único cordero que nos limpia de todo pecado. Ahora, el segundo punto de la promesa de Abraham es que en Cristo recibimos la promesa del Espíritu Santo. En Cristo recibimos la promesa del Espíritu Santo y esta promesa está desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no existía tal cosa como la regeneración del corazón. No existía tal cosa como nacer de nuevo. No existía tal cosa como cambiar completamente la voluntad, sino ciertas personas experimentaron eso en el Antiguo Testamento. Pero la promesa del Antiguo Testamento para el Nuevo Testamento era que Dios mismo nos iba a bendecir con el Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos caminar en sus estatutos. Fíjense lo que dice Jeremías 31:33. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones le escribiré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Y cómo Dios iba a poner la ley en nuestros corazones? Ezequiel 36:27. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, o sea, en mi ley, en mi voluntad, y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Y fíjense que también este es un verso popular entre los carismáticos. Joel 2:28 al 29 está la promesa del Espíritu Santo. Dice, y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y nuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Joel estaba hablando de lo que se cumplió, le estaba señalando en Hechos 2:1 al 13.
cuando se derramó el Espíritu Santo. Dios prometió el Espíritu Santo y Dios envió al Espíritu Santo. El Espíritu Santo procede del Padre y procede del Hijo. Y Dios cumplió su promesa y envió al Espíritu para que morara en cada uno de sus hijos. Y aquí está la promesa de Abraham. Aquí está la promesa del Espíritu Santo. Ahora muchos preguntarán, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es un regalo de Dios. El Espíritu Santo es un regalo de Dios. Sin el Espíritu Santo no existe salvación. Sin el Espíritu Santo no existe cambio de corazón. Sin el Espíritu Santo sería imposible caminar en obediencia a Dios. El Espíritu Santo aplica a nuestros corazones la redención, el trabajo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y cambia nuestra voluntad. En el Espíritu Santo Cristo está con nosotros. En el Espíritu Santo Cristo está con nosotros. Fíjense que leímos en Romanos 8, 9 al 12, el 9 al 11, y lo voy a leer, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hermano, Dios mora en la vida de sus hijos por medio del Espíritu Santo. Dios vive en nosotros. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Que en los momentos de prueba, Él nos da paz. En los momentos de dificultad, Él nos da paz. Él nos guía en toda santidad. Él nos lleva a anhelar a Cristo. Pero hay algo también que tenemos que aclarar. Yo sé que he tenido la costumbre de dar muchos puntos, pero voy a tratar de ser claro en estos momentos. ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo? Primero, el trabajo del Espíritu Santo nos lleva a glorificar a Cristo. El trabajo del Espíritu Santo nos lleva a glorificar a Cristo. Bueno, el Espíritu Santo nos guía, nos lleva constantemente a depender de nuestro Señor Jesucristo. Nos dirige en santidad para ser semejante a nuestro Señor Jesucristo. Segundo, el Espíritu Santo glorifica a Cristo por la palabra. El Espíritu Santo glorifica a Cristo por la palabra. ¿Cómo nos lleva a glorificar a Cristo? Por medio de la palabra de Dios, por medio de la revelación de Dios. El Espíritu Santo nos lleva a glorificar a Dios por medio de aquel que es la revelación máxima de Dios. El Espíritu Santo nos lleva a la revelación máxima de Dios. No existe ninguna manera en la cual un ser humano pueda conocer a Dios fuera de Cristo Jesús. Cristo es la máxima revelación de Dios. Y el Espíritu Santo, para que podamos conocer a Dios, nos lleva a su palabra, nos lleva a la revelación de manera que podamos glorificar verdaderamente a Cristo. Así que el Padre nos es revelado por medio del Hijo, por el trabajo del Espíritu Santo. Y este es el primordial trabajo del Espíritu Santo. Hoy día dirán, no, el Espíritu Santo da lengua, el Espíritu Santo da santidad, el Espíritu Santo da revelación, el Espíritu Santo da, yo no sé, el espíritu de risa y cuantas cosas se puedan inventar. Eso es mentira. Eso es mentira. En la misión primordial, el trabajo primordial del Espíritu Santo es que nosotros podamos testificar a Cristo Jesús por medio de su palabra. Que nosotros podamos glorificar a Cristo Jesús por medio de su palabra. Que nosotros podamos testificar de Cristo Jesús basado en su palabra. Y tercero, el Espíritu Santo trabaja en glorificar a Cristo por el orden trinitario. Por el orden trinitario. Déjeme leer una porción de un libro de Ryan McGrath. Dice:
siendo engendrado eternamente por el Padre, el Hijo recibió todo lo que tiene del Padre. La misión del Hijo es llevar a las personas al Padre. Y puesto que el Espíritu procede tanto del Hijo como del Padre, la misión del Espíritu es siempre dar testimonio del Hijo. Él no habla por sí mismo, sino que todo lo que oyere, hablará. Él glorifica el Hijo al tomar lo que le pertenece y declarándonoslo. Así como el Padre encomienda todo lo que tiene al Hijo. ¿Qué quiere decir esto? Que la misión del Espíritu es glorificar a Cristo. Hermano, ¿qué tiene que ver esto con Pablo? Los judaizantes decían, puedes ser salvo por medio de la circuncisión, puedes ser salvo por medio de tu trabajo, puedes ser salvo por lo que tú puedas hacer. Y Pablo dice, no hay salvación en ningún otro, sino solamente en Cristo Jesús. Y lo que Pablo quiere decir es que si usted realmente es creyente, si usted realmente ha conocido a Dios, usted puede entender que solamente Cristo salva. Y si Cristo te salva, entonces tú glorificas a Dios. Entonces tu pasión es por Cristo. Tu pasión es por el Hijo de Dios. Imagínense, si usted tiene alguna cosa que le pueda dar la salvación, entonces tu pasión no sería Cristo. Si hay algo en ti que te dé la posibilidad de estar bien con Dios, hermano, tu pasión no va a ser Cristo. Tu pasión va a ser tu habilidad. Tu pasión va a ser tu pensamiento. Tu pasión va a ser aquello que tú has identificado como el medio por el cual usted ha sido salvo. Y Pablo dice, no. Ustedes han recibido el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no te va a llevar a gloriarte en tu trabajo. El Espíritu Santo te va a llevar a gloriarte en Cristo Jesús y en Cristo Jesús solamente. Porque ese es el trabajo del Espíritu Santo. Que sus hijos se glorifiquen en Cristo. Que sus hijos se encuentren descanso en Cristo. ¿Y qué aprendemos de esto como iglesia? Que nuestra misión como iglesia debe ser glorificar a Cristo. Nuestro trabajo no es glorificar nuestras propias habilidades. Nuestro trabajo es glorificar a Cristo Jesús. Así que nosotros compartimos este mismo propósito con el Espíritu Santo. ¿Usted cree que su fin en la vida es glorificar a Dios? ¿Usted ha entendido que su fin en la vida es glorificar a Cristo Jesús? ¿Usted ha entendido que el mundo le va a ofrecer, pero ninguna de esas ofertas le puede dar paz con Dios? Que ninguna de esas ofertas le puede dar santidad. Que el mundo promete, pero ninguna de esas promesas te va a llevar a la vida eterna. Hermanos, como cristianos, como creyentes, tenemos que luchar para tener un deseo de glorificar a Cristo. Y como iglesia también tenemos esa misión de pedirle a nuestro Padre Celestial que nos llene de pasión por Cristo Jesús. Y esto nos lleva a reflejar ¿en qué? En que leamos más la Biblia, en que oremos más, en que meditemos más, en que nos amemos más unos a otros. Pero tu fin principal es glorificar a Cristo. ¿No es cumplir tus sueños? ¿No es estar bien en la vida y próspero? Todas esas cosas quizás en su medida están bien. Pero tu fin principal, tu objetivo, tu misión en esta tierra es glorificar a Cristo. Pídale al Espíritu Santo que le dé pasión, que le dé amor, que le dé entrega por su Salvador, Cristo Jesús. Así que hemos visto hasta ahora que en Cristo somos redimidos de la maldición. Cristo cargó mis pecados en la cruz del Calvario. También hemos visto que en Cristo recibimos la promesa del pacto que es el Espíritu Santo. Que el Espíritu mora dentro de nosotros. Así que vemos que Dios no es como nosotros. Dios nos perdona completamente. Dios olvida nuestros pecados porque fueron puestos sobre Cristo Jesús. Dios nos guía por medio del Espíritu Santo. Hermanos, Dios no nos deja solo en la vida y dice, váyanse ahora y traten de vivir sus vidas. No, Dios nos da el Espíritu Santo para que caminemos en sus estatutos. Si usted no ha conocido a Cristo, usted ha escuchado hoy de Él. Iglesia, como misión en esta mañana,
Si algo se llevan de este mensaje, que sea que su misión principal en la tierra es glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Amado Padre Dios, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque es directa, es precisa. Ayúdanos como iglesia a glorificarte. Ayúdanos como iglesia a amarte, a estar apasionados por ti. Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo nos lleve a anhelar a Cristo, pero también anhelar a ser como Él, caminar en santidad. Perdona nuestros pecados, mi Dios. Perdona nuestras iniquidades. Señor, llévanos realmente a vivir una vida entregada a ti. Pero Señor, también ayúdanos a ser humildes. El poder reconocer que por nuestras propias fuerzas no podemos, que dependemos del Espíritu Santo, que dependemos de Cristo, porque cuando caemos, el único que nos puede perdonar es nuestro gran Salvador. Señor, pues ayúdanos a depender de Él. Ayúdanos a recurrir a Él constantemente hasta que tú vengas por nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.